Manavita especialmente y del Ecuador también. Bueno, muy buenas noches con todas y todos. Es realmente un gusto poder estar aquí en Manabí, en Puerto Viejo, para poder compartir con ustedes esta información que es, yo creo que es fundamental para todos los ecuatorianos, porque aquí se están estableciendo ya las pautas con las que se desarrollará el manejo de la economía en los siguientes meses y años, y que ustedes puedan acceder de primera mano. Para mí realmente es importante, y yo creo que vale la pena que estos ejercicios los podamos hacer a lo largo y ancho del país, y no solo nos limitemos a explicarlos en los conversatorios en la ciudad de Quito. Pues en ese sentido vamos a conversar un poco de algunos elementos que son importantes de entenderse en el marco de lo que es un ejercicio de una construcción de una proforma presupuestaria. Es importante entender que en el presupuesto general del Estado se definen las líneas de la política fiscal, es decir, cómo el Estado participa e incide directamente en la economía del país, y desde ahí se puede también deducir y establecer cómo esa participación va a incidir en todos los demás espacios de la economía. Entonces, para ello vamos a revisando algunos elementos sobre los cuales vamos a extender esta presentación. Y primeramente es importante que se pueda hacer un buen diagnóstico de la situación de la economía, porque solo sobre esa base, ya creo que pasó algo, ya solo sobre esa base se pueden establecer las acciones correspondientes que siempre van a procurar alcanzar objetivos económicos y sociales. Entonces, en esa línea es importante tener en cuenta que en los últimos 2 meses, ya desde que el presidente Lenín Moreno asumió el poder, se han ido desarrollando varios esfuerzos en términos de poder configurar ese diagnóstico. Si bien se han utilizado adjetivaciones como transparencia, como alusiones a que ahora sí se hacen públicas las cifras, es importante entender que más que eso es un ejercicio para contextualizar adecuadamente las diversas problemáticas que están en el marco de la economía ecuatoriana dentro de lo que es la realidad en ese conjunto. Es decir, para no ver los elementos de forma aislada, lo que hemos procurado es complementar con todas las cifras posibles de esos contextos amplios para entender la real dimensión de esta problemática. Muy bien, así que en ese nivel vamos entendiendo que cualquier análisis, cualquier diagnóstico no puede limitarse solo a mirar la situación en un momento determinado, sino que tiene que entenderse esa situación del momento en términos de toda una historia que deriva en aquella situación. Así que en realidad nosotros estamos mirando un Ecuador que ha evolucionado a pasos agigantados en la última década. Se ha agotado ya una primera etapa en la que se dieron ciertas condiciones, principalmente externas, que permitieron aplicar un modelo determinado que se orientó fundamentalmente a la inversión pública para la generación de capacidades productivas. Pero en ese marco ya de esos esfuerzos, donde podemos reconocer que 2 millones de ecuatorianos han salido de la pobreza, se puede reconocer claramente ya una infraestructura productiva que está ahí lista para entrar ya en funcionamiento, se puede reconocer una estabilidad política que ha sido también un factor fundamental, es un intangible que a veces nosotros no lo percibimos, pero está ahí presente. También es cierto que desde fines del 2014 el Ecuador sufrió de impactos muy fuertes en su economía producto de una situación externa, fuera de nuestro control, principalmente la caída abrupta de los precios internacionales del petróleo, que se vino complementada en términos de la afectación negativa a nuestra economía con la apreciación del dólar. ¿Esto qué es lo que significó? Significó que se juntaron varios elementos que dentro de una evolución de años en los que se fue construyendo esta capacidad productiva, nos generan nuevas exigencias
en términos económicos y fundamentalmente en términos financieros para poder de alguna manera sostenerle a la economía frente a una posibilidad cierta que tuvimos en algún momento de que todo se nos venga abajo. Así que es importante tener en cuenta algunos elementos en ese sentido, porque a veces al no entenderse bien este contexto o al tratar de establecer cifras que no son las adecuadas, nos puede llevar a ubicar a la economía ecuatoriana en escenarios que no son los correctos, no son los ciertos. Entonces, en esto que les acabo de comentar, que es la historia reciente, hay una variable que es muy importante, que muchas veces es explicada o analizada sin el detenimiento que requiere y sin la técnica correspondiente. Muchas veces se habla de cantidades, pero astronómicas, de recursos que obtuvo el Estado, principalmente el gobierno central, durante los años de la bonanza petrolera, y se habla de cifras pero exorbitantes que van por encima de los 300.000 millones de dólares, de acuerdo a diversos cálculos, de acuerdo a diversos analistas, pero la realidad es que la totalidad de recursos, si nosotros sumamos lo que efectivamente tuvo a disposición el gobierno nacional durante 10 años, fueron 193.400 millones de dólares. Ciertamente se deben en gran medida a exportaciones de un petróleo a precios que oscilaron entre los 80 y los 100 dólares, pero tenemos que tener en cuenta que también hay costos, unos costos muy altos para producir ese petróleo, y lo que realmente entró a la caja fiscal fue la diferencia entre la cobertura de todos esos costos y los ingresos que efectivamente se obtuvieron por la venta del crudo, ¿ya? Pero asimismo existieron ingresos no petroleros en una grandísima medida, mucha mayor que la de los ingresos petroleros, y la totalidad de todos esos ingresos nos dan estos 193.000 millones. Como vemos, un porcentaje que estaría cercano al 70% son los ingresos no petroleros, es decir, la actividad económica propia, y esos ingresos petroleros importantes solo representaron un 30-35%. Pero como ustedes conocen, lo que les había comentado, la realidad de la economía era una en 2006 y ahora es otra, por cuanto el modelo se orientó a generar capacidades productivas a través de inversión pública, construcción de carreteras, puertos, aeropuertos, todos los proyectos hidroeléctricos. Ahora tenemos 10 proyectos hidroeléctricos que no había hace 10 años, ¿ya? Y todos estos son elementos que no se generan desde la iniciativa privada, y se generan efectivamente con recursos públicos y también con financiamiento externo, que está indicado acá, que en total fueron 25.700 millones de dólares adicionales a lo que era ya la deuda que tenía el país con terceros a fines del año 2006, principios del 2007. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que esa visión de desarrollo requirió de muchísimo dinero, muchísimos recursos que están ya plasmados en la realidad actual del Ecuador. Es decir, estamos con una economía que es 2 veces más grande en términos de su producción que hace 10 años. Es una economía que en términos de activos ha crecido tremendamente, ya vamos a ver las cifras, pero que fue sorprendida a fines de 2014 por impactos externos gravísimos que exigieron todavía más recursos que no pudieron obtenerse sino de financiamiento externo. Bueno, en esa tónica, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Ya? Esta necesidad de recursos adicionales a los que se obtuvieron, en parte por el modelo de desarrollo de capacidades productivas, pero en mayor medida por la necesidad de sostener a una economía que se venía abajo. 1 de cada 3 dólares de las exportaciones dejamos de percibir desde el año 2015 a la fecha, es decir, hemos perdido 1/3 de los ingresos. Es como que una familia, una persona esté obteniendo ingresos por 100 y eventualmente ahora va a percibir ingresos solo por 66. Esa es la relación en términos de los ingresos por exportaciones que recibe el Ecuador. Ese es el nivel del impacto, ¿ya? Y como les decía, esto requirió de un fuerte financiamiento tanto interno como externo. Así que una primera medición, ¿ya?, de ese financiamiento que recibió el Ecuador sumado
a esa deuda que ya venía desde tiempo atrás, es la deuda histórica, nos da un valor de 41.893 millones de dólares, lo que se llama la deuda agregada. Esta es la deuda total, ¿ya?, del Estado ecuatoriano, la deuda financiera, y estoy introduciendo este concepto porque luego vamos a ver otras obligaciones que tienen otras características, si bien son obligaciones que tiene que cubrir el Estado ecuatoriano, que son de su responsabilidad, pero tienen otros matices y por tanto tienen que manejarse desde una perspectiva diferente. Así que esta deuda en el concepto financiero, que involucra tanto la deuda entre entidades del propio Estado, como la deuda que tiene el Estado con terceros, es lo que se llama la deuda, o es el monto agregado de la deuda pública, que son 41.893 millones de dólares. Muy bien. Pero aquí en este ejercicio, como les decía, que algunos han querido llamar de transparencia, quizás, como les digo, es mejor entender como un ejercicio de contextualización en términos de todos los elementos que configuran esa realidad en la que estamos. Hay que entender que el Estado ecuatoriano no solo tiene una deuda financiera, lo que propiamente se llama deuda, que es lo que acabamos de ver, sino que el Estado ecuatoriano, como todos los estados, también tiene otro tipo de obligaciones, tiene otro tipo de pasivos, ¿ya? Y dentro de ese otro tipo de pasivos, ¿ya?, existen unas operaciones de corto plazo que se dan principalmente entre entidades públicas, fundamentalmente entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Ecuador y otras entidades de la banca pública, y ahí tenemos otros 2.300 millones de dólares. Pero asimismo, el Estado ecuatoriano no solo es el gobierno central, también son los gobiernos autónomos descentralizados, donde tenemos municipios, tenemos prefecturas, tenemos juntas parroquiales, pero además de eso tenemos a las empresas públicas, más de 20 empresas públicas en el Ecuador, pero 2 de ellas son empresas muy, pero muy grandes y muy importantes de nuestra economía, y dentro de ellas una en particular que se llama Petroamazonas, que es la empresa que es la que nos genera los ingresos petroleros, pero eso también demanda que esta empresa tenga también unos niveles de operación muy altos, es decir, es una empresa que mueve miles de millones de dólares, una empresa que tiene capacidad de acceder también a financiamiento en el exterior, una empresa que está interrelacionada con otras empresas en el mundo, y las empresas petroleras, entre ellas, como les digo, Petroamazonas, también tienen pasivos importantes, sí, tienen obligaciones que a la final, por ser empresas públicas, son también obligaciones del Estado. Así que si sumamos todos los rubros que generan obligaciones a estas empresas públicas, estamos hablando de cerca de 10.000 millones de dólares adicionales, como otras obligaciones, otros pasivos del Estado que son adicionales, pero que tiene una dinámica y una lógica distinta a la deuda financiera, que es la de los 41.893 millones. Entonces, con esto podemos entender en realidad hasta dónde alcanzan las obligaciones del Estado, que son más allá de la deuda, definiendo correctamente el concepto de deuda y definiendo también correctamente este otro tipo de obligaciones que dependen de la operación, principalmente de estas grandes empresas petroleras, ¿ya? Pero como ustedes entienden, también han surgido en los últimos meses, han surgido otras obligaciones que por diversas razones no estaban previstas, no estaban en la atención de quienes manejamos la política pública, y en ese caso nosotros tenemos que tener en cuenta que existe también un derecho de los jubilados que accedieron a esa situación a través de optar por un incentivo que la ley establece, que es, como les digo, su derecho, y no se les ha pagado. Entonces ahí estamos hablando de 1.124 millones de dólares adicionales, que es una obligación que tiene el Estado con estas personas y tiene que tomarse en cuenta, pero aparece un contexto diferente, aparece un entorno diferente a lo que era esta deuda financiera y a lo que son estos otros pasivos del Estado. Muy bien, pero también fuera de todos estos elementos, que si nosotros vamos sumando ya nos dan cifras que superan los 50.000 millones de dólares en términos de las obligaciones del Estado,
¿ya? Nosotros también tenemos que ser muy rigurosos en considerar ciertas cuentas que, si bien no son obligaciones efectivas, pueden convertirse en obligaciones. ¿Qué son estas cuentas? ¿O qué son estos rubros? Se llaman los contingentes. Por ejemplo, Ecuador en este momento es sujeto al menos de 2 juicios por parte de empresas petroleras internacionales. Ustedes recordarán el caso de la Oxy del año anterior, que nos ganó un juicio internacional y nos tocó pagar 1.000 millones, poco más de 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede si es que nosotros no preveemos esa posibilidad frente a otros juicios que tenemos en este momento? El rato menos pensado, eso sí se nos vuelve una deuda, se nos vuelve una obligación, pero mientras tanto, mientras esos juicios no tengan una sentencia que quizás puede ser hasta favorable a nosotros, no es una obligación, pero nosotros tenemos que prever la posibilidad de que nos toque hacer esos pagos. Entonces, una parte de esas posibilidades de obligaciones futuras son estos juicios, ¿ya? Que sumados a algunas garantías que hemos entregado, nos da algo así como 760 millones de dólares. Pero adicionalmente, ¿ya? Tenemos que entender que existen otras posibles obligaciones que pueden convertirse también ya en efectivas, como es el caso de la deuda que mantendría el Ministerio de Economía y Finanzas con el IES, que en fechas recientes salió un informe de Contraloría que establece que el IES tiene que registrar en sus balances esta deuda con el Ministerio de Economía y Finanzas, sino que esta deuda tiene que analizarse, tendrá que evaluarse, ya se está trabajando entre el IES y el Ministerio de Economía y Finanzas en la medida de que de ninguna manera se va a afectar ni a los afiliados de la caja fiscal. Habrá que establecer si es la cifra correcta, habrá que establecer si es que es el caso, mecanismos de pago, etcétera. Pero mientras no se tengan esas definiciones precisas, se considera todavía un contingente y está incluida en esos 4.367 millones de dólares de contingentes, a los que también se incluyen, o en los que se incluyen también algunos contingentes petroleros derivados de ciertas negociaciones que se realizan y que esas obligaciones se efectivizan o no en función del precio del petróleo. Esa es la realidad de los pasivos del Estado. Pero ojo, la economía ecuatoriana no solo es del Estado. Muchas veces tratamos de evaluar a la economía o de construir modelos de la dinámica de la economía a partir de variables como la deuda externa pública, que el déficit fiscal, cuando son solo partes de lo que es la participación del Estado en la economía, y muchas veces nos olvidamos que por ahí hay un sector privado que es enorme y que también puede tener pasivos, y de hecho los pasivos que tiene el sector privado con terceros son de 8.065 millones de dólares, es decir, el sector privado, sin contar las deudas entre actores privados, es decir, el banco que nos presta a nosotros o nosotros que prestamos a otras personas, sino los actores privados que prestan a actores externos que son internacionales, estamos hablando de otros 8.000 millones de dólares. Entonces, ¿esto qué es lo que configura? Configura el total de los pasivos de la economía ecuatoriana, donde una parte ha sido la deuda pública, otra parte han sido otros pasivos del Estado, fundamentalmente debidos a la operación de las empresas petroleras, y tenemos una parte que, si bien no son obligaciones efectivas, las contabilizamos por precaución y se denominan contingentes, pero asimismo tenemos también unos pasivos que son privados, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos, es importante evaluar cuánto realmente pesan esos pasivos, no los del Estado, sino los de la economía, en términos del tamaño de nuestra economía y de los activos que tiene nuestra economía. Esto tiene que tenerse en cuenta de forma muy clara, porque así es como se evalúa, por ejemplo, la solvencia de una empresa o la solvencia de una persona cuando acude a un banco para realizar alguna transacción y le piden que detalle sus activos, que detalle sus pasivos y se define su patrimonio. Es igual como se realiza para las economías, para los países. Y en ese caso es importante tener en cuenta la siguiente información. Aquí tenemos indicada la deuda que
sería la deuda pública, ¿ya? Bueno, aquí está ya consolidada, son los 40.900 millones, es decir, es un poquito menos de los 41.883, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Como les decía, esta deuda, ¿ya? O la deuda más bien, la anterior que habíamos mirado, era una deuda donde se incluían también los compromisos que tienen las propias instancias del Estado con otras instancias del Estado. Entonces, si nosotros analizamos ya cuánto es la deuda que se tiene frente a terceros, es decir, retirando todos esos compromisos entre las propias entidades del Estado, vamos a tener lo que se llama la deuda pública consolidada, que alcanza un 27% del PIB, casi 27.000 millones de dólares. Pero estos datos, ¿ya?, que son datos que nos están dando las dimensiones o de una deuda que incluye a las entidades públicas como tienen compromisos entre ellas, o la deuda en la que ya se establecen términos consolidados sin los compromisos internos. ¿Qué estamos mirando? Estamos mirando que estos niveles están enmarcados dentro de una economía que tiene una infraestructura física de 400.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de una deuda consolidada de 27% del PIB frente a activos que están aquí, carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, que son 4 veces el PIB. Entonces, eso nos permite entender cómo está operando nuestra economía en términos de las dimensiones de sus activos y pasivos, ¿ya? Y con eso nosotros tenemos claramente las dimensiones y podemos entender que si bien estamos en una situación complicada, que vamos a ver con mayor detalle porque esa situación complicada, también el Ecuador tiene muchos elementos a su favor y tiene también un acervo de activos muy importante que, haciéndolos producir, nos va a permitir salir de cualquier situación compleja en la que podamos estar en este momento. Muy bien. Ahora, con eso podemos entrar al tema de lo que es la proforma presupuestaria, ¿ya? Entonces, ¿qué es la proforma presupuestaria? Es el manejo de los recursos públicos, cómo se planifica ese manejo, tanto en términos de lo que se espera recibir como ingresos y cómo se va a destinar esos recursos en términos de su uso, de su gasto, que se va a dirigir a diversos espacios, y ahí vamos a entender cómo es que el Estado, en este caso el gobierno central, participa en la economía. Entonces, en este caso hay varias cifras que tengo que anotar, no están todas acá en la presentación, pero les voy a ir indicando algunas de ellas. A ver, primeramente, este es un presupuesto que se ha establecido en un nivel de los 36.818 millones de dólares, ¿ya? Esto quiere decir que este presupuesto es 2% mayor, ¿ya?, al presupuesto, ¿ya?, que nosotros habíamos establecido para el año 2016 en su versión, que es la que se establece luego de los ajustes que se hacen cuando ya es aprobado el presupuesto. Es decir, estamos, si me permiten, voy a buscar los datos exactos, ¿ya? Ese 2%, ¿ya?, corresponde a un incremento respecto del presupuesto, como se denomina, codificado, es decir, luego de todos los ajustes que se le hayan hecho y que fue aprobado. Entonces, nuestra proforma es 2% mayor que la del año pasado. En primera instancia, muchos dirán, si es que el objetivo, que ya les adelanto, el objetivo de este gobierno es ir componiendo, mejorando las cifras fiscales, ¿por qué el presupuesto es mayor que el del año pasado? Cuando la lógica nos diría debería ser menor. Ahí viene la primera explicación. Primero, el presupuesto, como significa los recursos fiscales que se esperan recibir y luego se los espera utilizar, ¿ya?, y esos recursos fiscales van a atender ciertas necesidades de la economía y van a atender la participación que inclusive en términos constitucionales se establece para el Estado en la economía, por ejemplo, con la provisión de servicios de educación, de salud y de seguridad.
¿qué es lo que nosotros debemos entender? Que la economía y principalmente la población ecuatoriana va creciendo de año a año. Entonces, así nosotros establezcamos políticas de austeridad, políticas de control del gasto público, si es que el país crece en términos de su economía, crece en términos de su población, ¿qué esperamos en términos de la cobertura de los servicios que se realizan con recursos públicos? Pues que también tenga que crecer, pero la idea es que crezca lo mínimo posible, ¿ya? Porque en realidad lo que importa, y ahí viene la segunda explicación, no es tanto que crezca o no crezca. Lo que importa es si es que el déficit fiscal, es decir, si es que la diferencia entre gastos e ingresos crece o decrece. Lo conveniente, evidentemente, es que vaya decreciendo ese déficit fiscal, aun cuando el presupuesto pueda crecer un poquito. Y precisamente hacia allá es hacia donde nosotros estamos orientando todos nuestros esfuerzos, que para el resultado global del gobierno central, es decir, el déficit del gobierno central para el año 2017, nosotros hemos establecido el objetivo del 4.7% de déficit. Esto quiere decir que estamos reduciendo en un punto porcentual el déficit del gobierno central del 2016, que fue del 5.7%. ¿Ya? Esto significa más o menos un recorte de $1.000 millones. Y eso es un esfuerzo grandísimo, ¿ya? En la medida de que es bastante difícil poder recortar presupuestos. Y les voy a explicar por qué es difícil y qué implicaciones tiene el recorte de los presupuestos. Como ustedes saben, ¿ya?, el uso de los recursos tiene dos vías, lo que se llama el gasto corriente y el gasto en inversión. ¿Ya? ¿Cuál ha sido la dinámica en los últimos 10 años? La dinámica ha sido que el Estado cada vez ha impulsado con más fuerza el gasto en inversión. Nunca en la historia del Ecuador se ha generado tanto gasto en inversión desde el sector público como en los últimos años. Y por ello es que tenemos las hidroeléctricas, las carreteras, esa infraestructura, tenemos los becarios que han vuelto al país, miles de estudiantes que han logrado realizar estudios en el exterior, y todo esto conforma capacidades productivas, ¿ya? Entonces, claro, aquí hay unos recursos que ya no van a necesitarse en el futuro porque ya se han utilizado, ya hemos construido esa infraestructura y ya no vamos a seguir construyendo más hidroeléctricas. Entonces, por un lado, ahí sí podemos liberar recursos, ¿ya? Y es ahí donde nosotros podemos hacer el recorte o justificar en parte ese recorte. Por otro lado, es importante entender que ya no se van a emprender proyectos nuevos de inversión, ¿sí? Ya se han construido escuelas, hospitales, carreteras, etcétera. Y lo que vamos a hacer en estos siguientes meses hasta culminar el 2017 es solo terminar aquellas obras que están en proceso, no iniciar nuevas obras, excepto en las provincias de Manabí y Esmeraldas, porque ustedes saben que por la situación que nos generó el terremoto, aquí sí, nosotros no podemos hacer ninguna excepción y nosotros tenemos que tratar de reconstruir y volver a la situación anterior lo más rápido posible. Si podemos llegar a una situación mejor, eso lo haremos. Pero para el resto del país no vamos a iniciar nuevas construcciones. Entonces, eso significa también un ahorro de recursos que nos permiten hacer este recorte. Pero ¿qué pasa con el gasto corriente? El gasto corriente, ese sí es dificilísimo de reducir. Primero, porque gran parte del gasto corriente, como vamos a ver adelante, es el que se destina a educación, salud y seguridad. De hecho, ¿ya?, de las remuneraciones de todo el sector público, muchas veces se habla de que hay una burocracia gigantesca. Bueno, una burocracia gigantesca, pero el 85% de esa burocracia son los maestros, son los médicos, son las enfermeras, son los policías y son los soldados. Entonces, cuando me dicen es que hay que recortar el gasto público, yo pregunto, bueno, ¿por qué hospitales empezamos cerrando? ¿Cuáles empezamos cerrando? ¿Qué escuelas cerramos? ¿Ya? Le quitamos recursos a la policía.
para volver a esa situación de inseguridad en la que vivíamos años atrás. Eso no podemos hacer. ¿Y qué es lo que sucede? Luego de muchos años en los que se han ido construyendo escuelas, hospitales, se han mejorado las remuneraciones de los servidores públicos, maestros mejor pagados, médicos mejor pagados, policías que ya ganan salarios que son decentes, acordes con sus esfuerzos, soldados que ya tienen remuneraciones adecuadas, que van ascendiendo y van obteniendo lo que les corresponde por derecho, ¿ya? Si hemos trabajado 10 años creando todo esto, ¿ya? ¿Qué significa? Que nosotros tenemos más médicos contratados a quienes tenemos que pagarles de aquí en adelante, más maestros a quienes hay que pagarles, etcétera, etcétera. Entonces ese gasto corriente no puede reducirse, tiene que incrementarse porque tenemos que pagar a más servidores públicos que permiten que el Estado pueda ampliar la cobertura de estos servicios que son fundamentales y garantizados por la Constitución. Pero sí podemos hacer otros recortes, ¿ya? Y ahí es donde vienen algunos esfuerzos que ya les voy a indicar más adelante, que están enmarcados dentro de lo que será en los próximos días un decreto de austeridad que firmará el presidente de la República, porque hay muchos espacios en los que sí podemos optimizar ese gasto corriente. Pero tiene que entenderse que hay una dinámica, hay una inercia lógica en términos de cómo crece la economía, de cómo crece también la cobertura del Estado de los servicios que le obliga a la Constitución, y eso es lo que impide que ese gasto se reduzca, pero en cambio el gasto en inversión sí lo hemos recortado. Pero ahí es donde vienen los riesgos, o donde quienes tenemos que tomar las decisiones tenemos que hacerlo con muchísimo cuidado. Y ahí es cuando a veces desde fuera no se entiende las dificultades que tiene el manejo económico, y que todo esto que les estoy comentando detrás tiene una planificación pero minuciosa, tiene unos análisis exhaustivos, tiene muchos ejercicios numéricos, porque ¿qué es lo que pasa en una economía como la nuestra, que durante muchos años su dinámica ha estado asentada en una participación muy activa del Estado? ¿Qué pasa si de la noche a la mañana nosotros le retiramos al Estado de esa participación activa en economía al recortar el gasto en inversión y al recortar el gasto público? ¿Qué le va a pasar a esa economía? Simplemente se colapsa. Ese es el riesgo que nosotros tenemos. Entonces no se puede hacer tampoco los recortes de forma indiscriminada y de golpe, porque simplemente le colapsamos a la economía. ¿Y qué significa eso? Simplemente empobrecer a los ecuatorianos, revertir todos estos avances que hemos tenido en términos redistributivos, ¿ya? Pero a cambio de eso mejoraríamos las cifras fiscales. Entonces, en términos de a quienes nos toca poner en la balanza estos elementos, ¿por qué vamos a optar? Nosotros vamos a optar por las personas, por nosotros mismos, por los ecuatorianos. Vamos a tratar de mantener en la medida de lo posible, ¿ya?, la situación en la que están, si se puede mejorar, a costa de que el arreglo de lo fiscal pueda demorarse y lo tengamos que hacer muy de a poco, muy despacio, con mucho cuidado, ¿ya? Al contrario de las recetas características que vienen de una orientación económica particular, la visión ortodoxa neoliberal, en la que se busca arreglar rápidamente las cifras fiscales, pero a costa de generar un colapso de la economía, y que en definitiva eso va a afectar al bienestar de las personas. Entonces, claro, aquí nosotros optamos siempre por la opción que favorece a las personas, por el bienestar de los ecuatorianos. Entonces aquí nosotros hemos reducido en la medida de lo posible ese gasto de inversión, hemos procurado empezar a reducir el déficit fiscal de a poquito, ya les digo, de 5.7 a 4.7, no es una reducción de golpe, porque si no colapsaríamos la economía, y nuestro objetivo de aquí a 4 años es reducir el déficit de todo lo que se llama el sector público no financiero, es decir, lo que es el gobierno central, más las empresas petroleras, más todo lo que conforma el Estado en su concepción más amplia. Nosotros esperamos reducir un déficit que en el año 2016 fue del 7.6%. Nosotros esperamos reducirle en 4 años a niveles de entre el 2 y el 3%, que se vuelven sostenibles en el largo plazo. Pero esto implica muchos esfuerzos y el cuidado que les acabo de indicar. Bueno, y aquí están las cifras de cómo se distribuyen los recursos
para educación, salud, seguridad, vivienda y bienestar social, porque se mantienen todas esas prestaciones, tanto las que obliga la Constitución como todos los beneficios sociales que se entrega desde el Estado en la actualidad. Y el presupuesto evidentemente cumple también con las disposiciones constitucionales en el sentido de las asignaciones que se les da a los GATS, del porcentaje que se asigna a educación que es 6%, a salud que es del 4%, etc. Muy bien, y ya para ir cerrando esta explicación, ahora yo me he centrado en el manejo fiscal a través de explicarles algunos elementos del presupuesto, ¿ya? Pero es importante también complementar esto con algunas acciones que ya se van a tomar inmediatamente y que fueron anunciadas por el presidente de la República el día viernes. Estas acciones ya configuran el plan económico del gobierno y es el primer paso que se da para poder cubrir las necesidades de nuestra economía en lo que queda del 2017. Entonces, en ese sentido, se ha establecido como una de las prioridades la dinamización de la construcción. ¿Por qué? Porque la construcción es un elemento fundamental, ¿ya?, que empuja a la economía fundamentalmente privada en el Ecuador. ¿Por qué? Porque genera empleo, ¿ya? La construcción se desarrolla sobre la base de insumos nacionales, es decir, el cemento, los ladrillos, la mayoría de los insumos de la construcción son nacionales y eso genera lo que se llama un efecto multiplicador, así que genera muchos empleos directos e indirectos, genera adquisición de bienes y servicios locales, y la construcción llegó a ser el 10% del Producto Interno Bruto en 2014 y luego empezó a caer en los siguientes años. Entonces, si nosotros logramos reactivar la construcción, que se lo puede hacer de manera inmediata, eso va a empujar de forma muy importante la dinámica económica de estos siguientes meses, y para eso ustedes ya saben, está ya en operación este gran proyecto del presidente Moreno, que es el Plan Casa para Todos, que es el desarrollo de la construcción a través de viviendas populares a nivel masivo, pero también se está ya estudiando las posibilidades de modificación de la ley de plusvalía, ya que esta ley ha generado, si bien en términos prácticos no ha generado ni recaudaciones importantes para el fisco, ni tampoco afectaciones importantes para la mayoría de la población, pero sí ha generado expectativas negativas que han inhibido a muchos inversionistas de entrar en el negocio de la construcción. Y si hay expectativas negativas que impiden que la construcción se desarrolle, tenemos que eliminar esas expectativas. Bueno, de ahí tenemos un segundo nivel de medidas que, si bien están citadas acá en segundo lugar, son igual de importantes, que tienen que ver con la sostenibilidad y fortalecimiento de la dolarización, ¿ya? O sea, si es que en algún momento se nos cae el sistema monetario, todo lo demás se nos viene abajo, eso es clarísimo. Así que es uno de los objetivos fundamentales darle sostenibilidad y fortalecimiento a nuestro sistema monetario. En los años anteriores se pensaba, como yo sé decir, que la dolarización funcionaba con piloto automático, pero eso fue cuando teníamos precios altos del petróleo y entraban muchas divisas, teníamos todavía una participación importante de las remesas de los migrantes que salieron del país a principios de la década del 2000, pero ahora que ya no tenemos nada de eso y peor con un dólar apreciado, tenemos que administrarle a la dolarización. Si nosotros no tenemos cuidado con la dolarización, algún rato puede fallar y ahí sí estaremos en problemas. ¿Cuál es el problema fundamental que tiene la dolarización? Bueno, dos problemas. Primero, necesitamos que entren más dólares de los que salen de la economía. Pero segundo, hay otra salida de dólares que a veces no es bien entendida, pero no es una salida al exterior, es una salida hacia adentro. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Son los billetes físicos que los ecuatorianos demandamos. Resulta que como crece la economía, crece la población, todo crece, también crece la demanda física de billetes. Y los ecuatorianos, en términos comparativos de otros países, demandamos bastante más dinero físico que en otros lados. A nosotros nos gusta el billete, ¿ya? En países europeos, en Estados Unidos, del total del dinero, porque el dinero no solo son los billetes, son también los depósitos, del total del dinero, los billetes representan del 3 al 5% de todo el dinero de las economías. En la nuestra
son casi el 30%, es decir, nosotros demandamos 10 veces más dinero físico que los europeos que en Estados Unidos. Y el dinero físico que nosotros demandamos, ese sí viene del exterior y depende de que nosotros exportemos más de lo que importamos, pero depende todavía más de algo que es fundamental. Cuando nosotros demandamos un billete físico, ese billete físico, si nosotros tenemos una cuenta en un banco, lo obtenemos a través de un cajero automático o desde una ventanilla. Pero eso significa que el banco tiene que tener en sus bóvedas también un stock de billetes. Cuando ese stock va bajando, ¿cómo repone el banco? Porque muchas veces no le depositan lo suficiente en efectivo en función de lo que le retiran. El banco privado tiene que acudir al Banco Central y retirar de sus depósitos en el Banco Central también dinero físico, con un blindado. Es igual como las personas cuando vamos a un banco, sino que el banco va al Banco Central con un blindado porque retira de una vez varios millones de dólares para rellenar sus bóvedas. Pero a su vez el Banco Central, ¿de dónde obtiene los billetes físicos? Tiene que ir y retirar de sus depósitos en Estados Unidos y traerlos literalmente en avión. Además de los costos que eso significa, el problema es que los dólares que el Banco Central retira de sus cuentas en Estados Unidos, literalmente los está retirando de sus reservas internacionales. Entonces, cada dólar nuevo que entra a la economía ecuatoriana a circular en billete es un dólar menos de las reservas internacionales del Banco Central. Y en los últimos 2 años, la demanda de billetes de los ecuatorianos ha crecido cada año en 2.000 millones de dólares. Es decir, que cada año le hemos sacado 2.000 millones de dólares a las reservas internacionales del Banco Central. Y ojo, que las reservas internacionales son los dólares con los que toda nuestra economía hace los pagos al exterior. Entonces, ahí es donde puede haber problemas con la dolarización. Y ahí es donde surgió también el concepto del dinero electrónico. ¿Qué es el dinero electrónico? Es un medio de pago digital que es equivalente a una tarjeta de débito, ¿ya? O a una transferencia por el internet, sino que con la transferencia en internet usamos la computadora, con la tarjeta de débito es una tarjeta que se le pasa por una maquinita que se llama el POS. Con el dinero electrónico lo que hacemos es transferir usando un teléfono al otro, y con eso lo que se procura es impulsar entre los ecuatorianos de forma masiva el uso de medios de pago electrónicos como sustitutos de los billetes, porque así podemos protegernos de este punto débil que tiene la dolarización. Esa era la idea del dinero electrónico, sino que por circunstancias políticas y de otro orden no han permitido que se desarrolle lo suficiente. Entonces no importa en realidad si el dinero electrónico queda en manos del Banco Central o si es el sistema financiero privado y las cooperativas quienes administran el dinero electrónico. Lo que importa es que llegue a funcionar y se masifique. Entonces en ese sentido se está ya avanzando con la banca privada y las cooperativas para que si cumplen ellos ciertas condiciones de orden técnico y en cuanto a la operación del esquema, ellos puedan asumir el dinero electrónico como uno de los mecanismos de fortalecimiento de la dolarización. Asimismo, se está trabajando ya en una ley para la repatriación de capitales. Los ecuatorianos, muchos ecuatorianos mantienen cantidades gigantescas de dinero en el exterior. Según cifras de organismos internacionales, estaríamos hablando de 10.000 millones de dólares que los ecuatorianos mantienen fuera. Hay algunos estudios que dicen que es todavía más que eso, que puede ser 3 veces eso. En definitiva, ¿por qué no entra ese dinero acá al Ecuador? Muchas veces por la preocupación de que al entrar ese dinero, primero se les obliga a pagar algún impuesto por ese dinero y luego que genere alguna información que haga que estas personas tengan que pagar impuestos en función de su patrimonio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pretendiendo con esta ley? Eliminar esas preocupaciones, es decir, que quien tiene recursos en el exterior los pueda traer libremente al Ecuador sin que eso signifique que tengan que pagar ningún tipo de impuesto por traer esos recursos. Esa es la idea fundamental y eso va a ayudar también a que entren más dólares y se sostenga la dolarización, ¿ya? Entonces, con eso estamos ya definiendo algunas de las medidas, pero como les decía,
Otra más que está ligada al tema del presupuesto. Como es muy difícil reducir el gasto corriente, podemos hacer ejercicios de optimización, y ahí está el decreto de austeridad. Les puedo citar algunos de los puntos que se van a establecer en este decreto, que tienen que ver, por ejemplo, con las vacantes en el sector público. Hay vacantes en las diversas entidades del sector público que no serán cubiertas. Eso significa que no se contratará nuevos servidores públicos, ¿ya? Asimismo, se optimizará la ubicación de los servidores públicos, porque muchas veces hay entidades que necesitan servidores públicos con tales perfiles, ¿ya? Y hay otras entidades públicas que tienen en exceso los servidores públicos con esos perfiles. Entonces, las que tienen necesidad de esos perfiles, lo que hacen es contratar nuevos empleados. Lo que vamos a hacer es racionalizar todo esto para que puedan trasladarse servidores públicos de las entidades donde pueda haber exceso a aquellas que necesitan, y así evitamos contrataciones nuevas. También el tema de los vehículos del Estado, ¿ya? Se suprime completamente la compra de vehículos nuevos para el Estado durante 2017, ¿ya? Y también se va a optimizar su utilización, es decir, hay entidades que de pronto tienen más vehículos de los que necesitan y otras que tienen menos. Entonces, en vez de que compren, lo que se está estableciendo es mecanismos para poder trasladar vehículos de las entidades donde sobran a las que faltan. De hecho, mi propia cartera de Estado terminó con más vehículos de los que necesitaba, porque ustedes recordarán que se integró el antiguo Ministerio Coordinador de la Política Económica con el Ministerio de Finanzas, y ahora es un solo ministerio. Entonces, claro, nosotros también recibimos todos los vehículos del otro ministerio, y lo que se hizo es enseguida distribuirles a otras entidades que necesitaban vehículos y que no tenían, y que estaban ya en procesos de compra de vehículos. Entonces, con eso ya nos ahorramos la compra de muchos vehículos, y se está trabajando a nivel de todo el Estado, en todo el territorio, en ese sentido. Y así, diversas medidas que nos van generando estos recortes, estos ahorros, nos permiten evitar que el gasto público crezca, y lo único que crece es en la medida de las contrataciones que tenemos que hacer necesariamente, como les decía, principalmente de maestros y de médicos para los nuevos hospitales. Así que en general, estas líneas que les estoy dando, ya se están definiendo claramente las primeras acciones de un plan económico bien pensado. Y aquí vale, antes de cerrar mi intervención, aclarar algo que yo me estoy dando cuenta que quizás está en la percepción de muchos analistas, de muchas personas que trabajan en el campo de la economía. Muchas veces se entiende como un plan económico un paquetazo. Si es que es el paquetazo, ese es un plan económico. Pero cuando se aplica este tipo de medidas, que son suficientes para poder ya aplicar las correcciones que necesitamos y poder seguir empujando la economía hacia adelante, no es plan económico. No, señores, esto es un plan económico recontra bien pensado. ¿Por qué? Porque con medidas o con acciones concretas, que no son aquellas del garrotazo que yo sé decir a veces, sin ser esas medidas durísimas que en la historia del Ecuador se han aplicado muchas veces, y en las de otros países, y que están en los manuales de muchos organismos. Sin que se tenga que aplicar esas medidas, podemos corregir aquello que está fallando en nuestra economía, y podemos hacerlo muy bien, y podemos garantizar el bienestar de los ecuatorianos. Así que este es un plan económico que quizás podría decirlo yo mucho más sofisticado, mucho más pensado que lo que son esas recetas habituales que evidentemente no hemos aplicado ni aplicaremos. Muchas gracias. Doctor, yo tengo un par de inquietudes. Solo le solicitamos una cuestión nomás para poder identificarlos un poco. ¿Su nombre y a qué medio? Que la segunda parte es rapidísima. Es un tema ya del presidente, si ya será una decisión del presidente. Mi espacio de acción es el Ministerio de Economía y Finanzas, la parte técnica y política en el ejercicio del ministerio. Ahora, en el caso del programa económico del señor Lasso, de lo que yo recuerdo, lo que proponía es bajar impuestos. Bueno, estamos con problemas, estamos viendo que estamos bastante apretados de recursos. Yo no sé
cómo es que lograría salir adelante reduciendo todavía más los recursos fiscales. Bueno, ahí yo entendería que eso ocurriría, como él también anunció en algún momento, volviéndole a la educación pública pagada, volviéndole a la salud pública pagada. Pues claro, ahí se resuelve el tema fiscal inmediatamente, pero ¿qué es lo que sucede con los ecuatorianos de menos recursos? Simplemente pierden completamente el acceso gratuito a los servicios que están establecidos y que proporciona el Estado. Volveríamos a esa época en que la seguridad estaba en manos de los guardias privados, etc. Es decir, seguramente por ahí irían ese programa económico que seguramente mejora las cifras fiscales, pero definitivamente deteriora la calidad de vida de los ecuatorianos, especialmente de los más pobres. Antonio. Compañero. Sí, tengo un par de preguntas. Sí. Buenas noches. La primera, usted en una entrevista anterior había mencionado de que se preveía la venta de activos estatales. Quería saber cuánto se espera obtener por esos ingresos en este año, si se incluye en estos activos la hidroeléctrica sopladora. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es si se realizaron nuevos desembolsos de deuda en este año, ahora en julio, ¿cuánto y de qué acreedor? Y la última pregunta es ¿cuánto se asignará este año para financiar algunos programas sociales? Le menciono 3 de ellos. Bono de desarrollo humano, los años dorados y vivienda para todos. A ver, la primera pregunta era... Lo de los activos. A ver, eso se está estudiando evidentemente dentro de las posibilidades de las asociaciones público-privadas. Hay varias opciones de aprovechamiento de activos públicos que puedan ser administrados o a través de diversas formas, puedan ser inscritos dentro de esta lógica público-privada, y eso implica que pueden entrar recursos para el Estado. Sopladora es uno de varios activos que se está estudiando y que pueden ser sujetos de diversos mecanismos que le generen un aprovechamiento de esos activos para el Estado en este mecanismo de asociaciones público-privadas. Se está analizando, sí. Eso depende ya de los ministerios de cada ramo. En este caso sería del Ministerio de Energía, ¿ya? De recursos, a veces sería de los recursos naturales, sí. Natural, sí. Entonces eso están analizando ellos y nos darían los datos cuando confirmen ya las operaciones. Ok, la segunda pregunta es acerca del desembolso de deuda de este mes. Ya, a ver, aquí tenemos que entender que el tema del endeudamiento público, ya, es una cuestión, podríamos decir, que es de todo el tiempo. Es decir, nosotros estamos recibiendo desembolsos grandes, pequeños, de diversos financiamientos que nosotros estamos obteniendo todo el tiempo de diversos organismos. Ya nosotros hacemos a créditos del FLAR, créditos del BID, del propio Banco Mundial, para cualquier cantidad de proyectos que se van desarrollando, y así mismo vamos pagando. Es decir, una cuestión de ida y vuelta permanentemente. ¿Cuáles son las fuentes de esos recursos? Son muchísimas. Son diversidad de organismos multilaterales, de organismos regionales, bancos de inversión, etcétera, con los cuales tenemos estas operaciones permanentemente. En el caso de lo que son bonos soberanos, que quizás es un capítulo aparte, bueno, se hizo una emisión de $2.000 millones, como ustedes conocen, fines de mayo, recibimos los recursos principios de junio, no se ha programado una nueva emisión de esas características en lo que queda del año, pero es importante indicar que como son mecanismos financieros habituales, ¿ya?, en el manejo de las finanzas públicas, nunca son descartados y se los va ocupando en función de las necesidades y de la conveniencia del país. ¿Cuál era la tercera? La tercera es cuánto se le ha asignado este año para financiar programas sociales. Ya, a ver, ahí teníamos que revisar los datos ya exactos en el presupuesto, pero lo que yo puedo adelantar es que se tiene en cuenta que muchos de estos programas arrancan, entonces lo que se ha previsto son recursos para el arranque, para que progresivamente se puedan incluir más beneficiarios en los siguientes años
durante los 4 años del gobierno. Los programas que ya vienen, que están ya en curso, habíamos visto una lámina donde se puede ver también el agregado de todo esto, que sería, a ver, ¿dónde está? En el agregado, pues, todo lo que dice bienestar social, ahí estarían todos los que arrancan y los que ya están en curso, y en conjunto estaremos hablando de más de $1.000 millones que están presupuestados para lo que queda para el año 2017. Pregunta. Muy buenas noches, soy de Capital Televisión. Primero, ¿qué se dialogó hoy en la mesa del Consejo Productivo Tributario? Usted estuvo presente en las 5 mesas que se desarrollaron allí. Y lo otro, el tema para trabajar también, aparte del sector privado, con la economía popular y solidaria. Me parece un tema bastante interesante que vaya de la mano con lo que es el sector privado. Ya, a ver, ¿qué se ha conversado? Hoy estuve en la... Bueno, todavía no estamos a nivel de compromisos, sí estamos todavía en un nivel de diálogo, ¿no? Entonces, en general, lo que les puedo indicar ahora, se trató con los dirigentes del turismo en el Ecuador, y claro, ellos están proponiendo desde su perspectiva ciertas facilidades que se les puede dar, dadas las características de su operación. Por ejemplo, ahora se hablaba, y con razón, ellos dicen que el régimen laboral de sus empleados tiene ciertas particularidades que deberían ser consideradas en la ley, por cuanto la operación turística no es de lunes a viernes en horario de oficina, por ejemplo. Entonces, que estos elementos deberían estar incorporados en la ley para que sobre esa base ellos puedan desarrollar los contratos con los empleados que trabajan en el sector turismo. Entonces, yo entiendo que en las diversas mesas cada sector tiene sus particularidades, que lo que quiere es que puedan ser asimiladas, para que sobre esas particularidades se puedan encontrar mecanismos de optimización para que puedan operar con costos más bajos. Esa es la idea fundamental que se maneja en las mesas. ¿Cuál era la segunda pregunta? El sector privado que va de la mano también con la economía popular. Sí, bueno, la economía popular y solidaria es fundamental en nuestro país. ¿Por qué? Porque ahí está buena parte de la producción y es sector privado, no empresarial, podríamos decirlo así. Son actores privados que no operan dentro de la lógica de la empresa capitalista, y podríamos decir que es gran parte de esa producción de los ecuatorianos, que ya además de haber sido identificada en el pasado, ya ha podido recibir ciertos impulsos directos a sus características. Lo que yo les puedo comentar en este momento es que estamos muy interesados en profundizar las acciones a través de las cooperativas de ahorro y crédito como los canalizadores de recursos para impulsar producción de la economía popular y solidaria, entendiendo lo siguiente. Resulta que las cooperativas de ahorro y crédito, si es que nosotros les comparamos con la banca privada y quitamos a los 4 bancos más grandes, que son realmente enormes, las cooperativas de ahorro y crédito son más grandes que el resto de toda la banca privada en el Ecuador. Tienen una mayor cobertura a nivel nacional, mayor número de clientes, y su capacidad de incidencia en actividades productivas pequeñitas es tremendamente alta, ¿ya? Entonces están explorando varias opciones para poder impulsar a la economía popular y solidaria a través de recursos baratos que puedan dirigirse desde las cooperativas. Es una de las opciones que se están viendo, y está trabajando en varios frentes con las cooperativas, así que ese es uno de los canales que se están estudiando en este momento. Buenas noches, señor ministro. Kelis Macías, de Manavisión. Una de las cosas que usted mencionaba era que en Manaví no se iban a detener las obras por lo que ocurrió en el terremoto, y además está en el presupuesto. Dentro de ese presupuesto se incluye la puesta en operación del hospital de especialidades ya por completo para este año. Y la segunda pregunta, también ustedes tenían contemplado el pago a los jubilados. ¿Cuándo se hace la transferencia a los respectivos ministerios? Ya, en el caso de los hospitales se ha dado prioridad a hospitales y escuelas en Manaví, así que eso va a seguir operando normalmente. Inclusive en el caso del hospital de Chone y el de Bahía, ya se dio la autorización la semana pasada para que se sigan recibiendo los recursos para que
sigan las obras. Ya. ¿Cuál era la segunda pregunta? Lo del pago de los jubilados. Lo del pago, ya. A ver, lo del pago de los jubilados ahorita estamos ya solo en los detalles finales ya del mecanismo de pago, ya eso casi que podríamos decir que está establecido. Se espera que para alrededor del 10 de agosto, esa semana siguiente, ya se pueda anunciar los primeros pagos a los jubilados y ya se empiece a hacer directamente las transferencias a las cuentas de ellos. La última pregunta, señor ministro. Sí. ¿Qué garantías tiene el Banco Central del Ecuador con la banca privada y las cooperativas para regular y respaldar el efectivo de dichas transacciones en dinero electrónico? A ver, ahí respecto al dinero electrónico había una confusión muy grande. Quizás porque realmente ha sido confusión o porque también nos han querido confundir. El dinero electrónico no es en una entidad aparte, no es un dinero aparte. Inclusive hasta le cambiaron el nombre a efectivo meses atrás. El dinero electrónico es equivalente a una cuenta corriente, sino que con una ventaja. Si una persona quiere abrir una cuenta corriente en un banco, le piden varios requisitos y tiene que hacer algunas gestiones que le obligan a ir físicamente a una agencia bancaria, etc. ¿Ya? El dinero electrónico en concepto es igual a una cuenta corriente que en vez de estar domiciliada por el momento en un banco privado, está domiciliada en el Banco Central, es decir, se registra en el Banco Central, sino que la forma de abrir esta cuenta es desde el teléfono, así uno no deposite nada. Entonces eso facilita a que mucha gente pueda acceder a esta cuenta. Mucha gente que por diversas circunstancias no podría tener una cuenta corriente, sí puede tener la cuenta en dinero electrónico. Y opera tal cual como una cuenta corriente. Si uno le pone dinero, ya tiene dinero. Si le saca dinero, es un recipiente. Entonces no hay nada, no tiene nada que ver con respaldos, ni mucho menos. El respaldo es el dinero que uno le pone y si es que tiene dinero puede usar, si no tiene dinero no puede usar. No es que se genere un dinero aparte que está respaldado en nada, simplemente es un equivalente a una cuenta corriente. Muchísimas gracias, compañeros.